Me llamo Amalia Quintero. Tengo 67 años y hasta esa mañana creía que mi casita en la calle del Sol, en el corazón de la ciudad, era lo único en la vida que nunca me traicionaría. Qué equivocada estaba. Los gritos comenzaron antes de que saliera el sol. La voz de Daniela atravesó el pasillo, afilada, como si estuviera acostumbrada a ganar discusiones antes de que empezaran. Ya te lo dije, Amalia, haz tus maletas. Ya te lo advertimos muchas veces. Yo todavía estaba en bata, con una taza de café enfriándose entre mis manos. La casa olía a limón del abrillantador y a pintura fresca. Ese aroma que ella insistió en usar. Cuando miré hacia la puerta, mi hijo estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, el rostro pálido como la cal. Javier, mi pequeño, Javier, dije en voz baja, ¿qué está pasando? No respondió. Daniela pasó junto a él, sus tacones golpeando el suelo de madera como disparos. Tomó la foto enmarcada de mi esposo Raúl y yo el día de nuestra boda. La arrancó de la pared y la arrojó al suelo. El vidrio se rompió en 2 líneas limpias. Ya no vives aquí, dijo. Esta casa ahora es nuestra. Algo dentro de mí se congeló. Sabía que ella quería tomar el control, pero no así. Intenté acercarme a Javier, buscando la más mínima señal de que me defendería, pero solo murmuró. Ya escuchaste a mi esposa. Mamá, vete. Sus palabras dolieron más que el empujón que vino después. Tropecé hacia el porche, aferrando mi bata mientras Daniela lanzaba mi maleta por la puerta abierta. Las cortinas de los vecinos se movieron, testigos silenciosos detrás de sus encajes. Ella cerró la puerta de un golpe y el eco resonó por la calle. Mis llaves habían desaparecido, mi nombre, borrado del buzón, reemplazado por J y D. Quintero. Me quedé descalza en el porche, rodeada de los fragmentos de mi propia vida, la foto de la boda. Una taza rota, el olor a lluvia que llegaba desde el malecón. Por un instante, pensé que Javier abriría la puerta otra vez, que diría algo, cualquier cosa. Pero en cambio, escuché el clic de la cerradura, bajé al pavimento, el frío calándose en mis pies, y caminé hacia el final de la calle. La luz de la mañana apenas despuntaba sobre el malecón, suave y gris, y no tenía otro lugar a donde ir más que hacia allá. Cuando llegué al parque del malecón, las calles estaban silenciosas. El aire traía ese olor salado que guarda el puerto incluso en primavera, y las bancas a lo largo del paseo estaban húmedas por el rocío. Me senté, me envolví mejor en mi abrigo y me dije que solo sería por una noche. Las lámparas del muelle zumbaban suavemente, su luz reflejándose en las ondas del agua. Sostuve en mi mano el relicario de oro de Raúl, el que me regaló en nuestro 25º aniversario. Dentro había una foto de nosotros cuando éramos jóvenes, sonriendo como quienes creen que el tiempo les debe algo de bondad. Para la mañana, el metal ya estaba cálido contra mi palma. Esa primera noche apenas dormí. Escuché el sonido del agua golpeando los postes y el murmullo lejano de los camiones de reparto. Pensé en Javier de niño, cómo me llamaba después de una pesadilla, cómo apretaba mis dedos hasta que podía respirar de nuevo. Ahora me tocaba a mí quedarme despierta, aprendiendo a respirar sola. Justo antes del amanecer, llegó la encargada de limpieza del parque, una mujer pequeña con un uniforme municipal, el cabello gris recogido bajo una gorra. Me miró, pero no hizo preguntas. «Se ve que tienes frío», dijo, dejando una taza de café de papel a mi lado. «Toma, tengo otra». Intenté agradecerle, pero la voz se me quebró. Ella asintió como diciendo que no había problema y volvió a barrer cerca de la fuente. Ese pequeño gesto, sin lástima ni curiosidad, calmó algo dentro de mí. Cuando el sol finalmente salió, tiñendo el agua de dorado, abrí el relicario una vez más y le susurré a Raúl: «Todavía estoy aquí». No era mucho, pero fue suficiente para levantarme y seguir caminando. Conocí a Raúl cuando tenía 21 años.
Él tenía una manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran más firmes, como si su sola presencia pudiera sostener un cuarto entero. Cuando murió de un infarto a los 45, sentí que las paredes de nuestra casa suspiraron y se silenciaron conmigo. Javier tenía 12 años entonces, demasiado joven para entender la pérdida, pero demasiado grande para olvidarla. Mantuve a flote nuestra vida como pude enseñando en la primaria durante el día, corrigiendo exámenes por las noches, dando clases particulares los fines de semana. Aprendí a estirar los guisados, a reparar goteras en el tejado y a sonreír aunque estuviera agotada. Javier creció hasta convertirse en un joven amable, serio, con esa cortesía tranquila que heredó de su padre. Estaba orgullosa de él, tal vez demasiado. Cuando trajo a Daniela a casa, quise creer que ella le daría la vida que yo no pude. Era astuta, segura de sí misma, hermosa de una manera que llenaba cualquier habitación. Me dije que su audacia era una buena señal, que impulsaría a Javier a soñar en grande. Y al principio lo hizo. Consiguió mejores contratos para él. Lo ayudó a hacer contactos. Hablaba de inversiones y planes de remodelación como si ya fuera dueña de una parte de la casa. Todo empezó con pequeños detalles, sugerencias sobre cortinas nuevas, toques modernos que, según ella, harían que el lugar no se viera tan anticuado. Luego vinieron las charlas sobre combinar finanzas, guardar los recuerdos familiares en un trastero, simplificar. Recuerdo haber estado en el pasillo una tarde, viendo cómo reemplazaba el retrato de Raúl con una pintura brillante de un paisaje de manglares que decía se sentía más ligero. Javier no dijo nada. Yo tampoco. Mi silencio se convirtió en hábito, una forma de evitar que las cenas se volvieran tensas, de aferrarme a la ilusión de armonía. La voz de Daniela se suavizaba en público, pero se endurecía en privado, cuando me dijo que debería descansar más y dejar que los jóvenes manejaran las cosas. Sonreí y asentí, aunque mi nombre iba desapareciendo lentamente de cada documento en el escritorio. Ahora lo pienso, y creo que confundí la paz con el amor. Creí que si era lo suficientemente amable, lo suficientemente paciente, las cosas se estabilizarían de nuevo. Pero la bondad, cuando no es correspondida, se vuelve frágil. Para cuando lo entendí, mi voz ya se había perdido dentro de mi propia casa. Pasó una semana antes de que lo viera por primera vez. Estaba sentada en la misma banca junto al malecón, viendo a las gaviotas lanzarse por migajas, cuando un hombre alto con un traje negro se detuvo al final del paseo. Miró hacia el agua por un momento. Luego giró, recorriendo el parque con la mirada como si buscara a alguien. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente antes de seguir caminando, tranquilo y decidido. Esa noche, mientras estaba sentada en los escalones afuera del pequeño albergue donde a veces dormía, el mismo hombre apareció de nuevo. Los faroles iluminaron el brillo plateado en su cabello y la carpeta de cuero bajo su brazo. «¿Señora Quintero?», preguntó. Su voz tenía esa seguridad calmada de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Sí», respondí, sorprendida. «¿Lo conozco?» «Me llamo Esteban Dávila», contestó. «Trabajé con su esposo hace años. Manejé algunos de sus documentos patrimoniales». Abrió la carpeta con un clic suave. Dentro había páginas amarillentas, sellos notariales y la firma de Raúl en su letra curva y familiar. No había visto esa escritura en casi 2 décadas. Verla me apretó el pecho. «Su esposo creó un fideicomiso de propiedad antes de su muerte», dijo Esteban. «Nunca fue disuelto, legalmente». Esta casa hizo una pausa. Mirándome a los ojos, sigue a su nombre. Encontré el archivo mientras cerraba cuentas antiguas. Por un largo momento, no pude hablar. Toqué el borde del papel, casi esperando que desapareciera. Pero mi hijo, su esposa, ellos vendieron todo. Susurré. «No podían», dijo gentilmente, no sin su consentimiento. El viento del malecón traía un leve olor a sal y lluvia. Me di cuenta,
de que todavía sostenía el relicario en mi puño. Por primera vez en meses, se sentía cálido contra mi piel. Esteban cerró la carpeta con cuidado. «Usted tiene más poder del que cree, señora Quintero», dijo. «La pregunta es qué quiere hacer con él». Inclinó su sombrero. Asintió una vez y se alejó por la calle silenciosa, dejándome mirando los papeles que de repente habían devuelto un latido a mi nombre. 2 días después, Esteban me encontró en una esquina tranquila de un café cerca de la calle del mercado. Era uno de esos lugares antiguos que todavía olían ligeramente a tabaco y aire salado. Colocó la carpeta entre nosotros en la mesa, sus bordes desgastados por el uso. «Revisé todo», dijo, deslizando un documento hacia mí. «Estos son registros de transferencia, falsos. Daniela los forjó hace unos 6 meses, usando copias digitales de su firma antigua. Su hijo firmó donde ella le indicó. Miré el papel. La mancha tenue de lo que se suponía era mi nombre. Se parecía al mío, pero las curvas eran incorrectas, demasiado suaves, demasiado practicadas. Él no lo sabía, pregunté. Esteban dudó. Tal vez al principio no, pero después debió darse cuenta. Los fondos de la venta fueron a una cuenta a nombre de ambos. Sus iniciales están en los comprobantes de autorización. El café se enfrió entre nosotros. Tracé el borde de la taza, mis manos temblando ligeramente. Podía casi escuchar la voz de Javier como sonaba cuando era pequeño, sincero, inseguro, siempre tratando de complacer. Ese mismo niño había firmado lo último que su padre y yo construimos juntos. «¿Qué pasa ahora?», susurré. «La ley está de su lado», dijo Esteban. «Si presentamos una demanda, la casa vuelve a usted. Daniela podría enfrentar cargos penales por fraude. Javier también. Si demostramos complicidad». Mi garganta se cerró. Las palabras Javier también quedaron flotando como humo. Esteban se recostó, su mirada firme pero amable. «Usted tiene todo el derecho de pelear por esto, pero no será limpio. Las familias rara vez sobreviven a la verdad». Afuera, una tormenta se estaba formando. Las primeras gotas gordas golpeando la ventana. Miré la firma de Raúl otra vez, tan deliberada y fuerte. Él había construido todo con integridad, y yo había pasado años protegiendo ese legado. Ahora, la misma verdad que podía devolverme mi nombre, podría destruir la vida de mi hijo. Cuando Esteban se levantó para irse, puso una mano en la carpeta. «Tómate tu tiempo», dijo suavemente. «Decide qué tipo de victoria puedes vivir contigo misma». Cuando la puerta se cerró tras él, la lluvia comenzó en serio, lavando la ciudad mientras mi conciencia se hacía más pesada con cada gota. Esteban dijo que tomaría tiempo, semanas, tal vez meses, reunir suficientes pruebas. «El papel deja un rastro», me dijo. «Solo hay que seguirlo». Así que aprendí a vivir en silencio otra vez. Pero esta vez no por miedo, sino por enfoque. Cada mañana caminaba hacia la pequeña biblioteca pública cerca del malecón. La sala de lectura olía a polvo y aire salado. El zumbido del ventilador de techo constante sobre mí. Esteban me encontraba allí 2 veces por semana, siempre con la misma carpeta negra. Nos sentábamos junto a la ventana, revisando estados de cuenta, registros de propiedades y cartas notariadas. Me enseñó a leer la letra pequeña, a detectar cuando un documento había sido alterado. Por primera vez en años, sentí mi mente agudizarse en lugar de desvanecerse. Cada firma falsificada, cada transferencia falsa era un hilo que llevaba de regreso a Daniela. Y a veces, dolorosamente, a Javier. La traición aún dolía, pero ahora tenía un propósito. El dolor se convirtió en claridad. También encontramos testigos, aliados silenciosos que alguna vez habían mirado hacia otro lado. La señora Morales, la notaria que recordaba a Daniela apresurándola para firmar. El electricista que escuchó discusiones sobre quitar el nombre de la vieja del título. Cada pieza encajaba como un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Por las noches, me quedaba en una pequeña pensión en la calle de los Encuentros.
pagando semanalmente con los pocos ahorros que me quedaban. Los otros inquilinos pensaban que era solo otra viuda esperando su pensión. Los dejé pensar eso. En verdad, me estaba preparando para una guerra, una que se libraba en silencio, no con furia. A veces, cuando me sentía cansada, sostenía el relicario de Raúl y susurraba: «Ya casi llegamos». Las palabras me daban fuerza. Ya no quería venganza. Quería restauración, mi hogar, mi nombre y la dignidad tranquila que nadie podría arrancarme otra vez. Cuando Esteban dijo: «Estamos listos», me di cuenta de que la mujer sentada frente a él ya no estaba rota, estaba esperando y sabía exactamente cuándo actuar. Esteban dijo que era el momento. «Tienes todo el derecho legal de recuperar tus pertenencias personales», me recordó. Así que me vestí con cuidado, me recogí el cabello y caminé por la calle del Sol por primera vez desde esa mañana. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Cortinas nuevas, al gusto de Daniela, demasiado blancas, demasiado pulidas. Cuando abrió la puerta, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Amalia», dijo dulcemente, «no te esperábamos. Solo vine a recoger algunas de mis cosas», respondí. Mi voz era firme, tranquila. Dudó. Luego se hizo a un lado. Dentro, el aire olía a cloro y velas caras. Mis fotos antiguas habían desaparecido del aparador, reemplazadas por certificados enmarcados y retratos familiares donde yo ya no existía. El sonido de pasitos rompió el silencio. Mis nietos, Sofía y Mateo, corriendo por el pasillo. «Abuela», gritó Sofía, abrazándome. Mateo la siguió, apretando mi mano. Su calor casi me deshizo. La sonrisa de Daniela se tensó. «Niños, dejen espacio a la abuela», dijo secamente, pero ellos se aferraron más. Javier apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos pasaron de mí al suelo, incapaces de sostener mi mirada. «Mamá», murmuró, su tono neutro, ensayado. Asentí. «No tardaré». En el estudio, me moví en silencio, deslizando cartas y facturas en mi bolso, copias de transferencias bancarias que Esteban necesitaba. Pequeños pedazos de la verdad escondidos a plena vista. Mi reflejo en la ventana parecía más viejo, pero no roto. Cuando salí de nuevo, Sofía saludó desde el porche. «Vuelve pronto», abuela gritó. «Lo haré». «Pequeña», dije, y por primera vez en mucho tiempo, lo dije en serio. La cena de cumpleaños de Daniela debía ser una celebración, aunque parecía más una obra de teatro. La casa estaba llena de invitados vecinos, compañeros de trabajo, gente que hablaba en tonos corteses mientras admiraba la decoración que alguna vez fue mía. Me habían invitado a última hora, seguramente para guardar las apariencias. A Daniela le gustaba presumir civismo cuando le convenía. Llevé un vestido azul sencillo y las perlas que Raúl me regaló hace años. Al entrar, el murmullo de la conversación bajó. Luego volvió a subir como si nada hubiera pasado. Daniela se acercó con su calidez ensayada. «Amalia, qué bueno que pudiste venir», dijo, besando el aire cerca de mi mejilla. Javier estaba junto a la chimenea, con una copa en la mano. Su expresión ilegible. Los niños espiaban desde detrás de la escalera. El tintineo de las copas y la música suave de jazz llenaban el silencio que siguió a mi llegada. La cena se sirvió en una mesa larga vestida con lino blanco. Me senté en silencio en el extremo más lejano. Daniela levantó su copa y comenzó su brindis, una retahíla de autocomplacencia sobre perseverancia y construir un legado familiar. La voz de Esteban interrumpió antes de que terminara. «Legado», dijo con calma. «Es una palabra interesante». El cuarto se giró. Esteban Dávila entró, su traje negro perfectamente planchado, una carpeta de cuero bajo el brazo. Daniela se congeló a mitad de la frase, su sonrisa endureciéndose. «Perdonen la interrupción», continuó Esteban, «pero parece que un asunto relacionado con la propiedad de la señora Quintero requiere atención inmediata». Colocó documentos en la mesa.
desplegándolos como cartas en un juego silencioso. Los invitados se inclinaron más cerca. Firmas, transferencias bancarias, escrituras falsificadas, todo expuesto bajo la suave luz del candelabro. El rostro de Daniela palideció. «¡Esto es absurdo!», espetó intentando reír. «No pueden ser copias certificadas», dijo Esteban con calma, «incluyendo su autorización falsificada y las firmas del señor Quintero, añadidas después, un claro caso de fraude». La copa de Javier se deslizó de su mano y se rompió contra el suelo. No se movió para limpiarla. El silencio que siguió fue como el instante antes de que estalle una tormenta. Me quedé sentada. No había necesidad de gritar. Mi presencia era suficiente. La voz de Daniela se quebró en susurros. Excusas sobre malentendidos, errores administrativos, estrés. Nadie habló para defenderla. Incluso sus amigos miraron hacia otro lado. Esteban recogió los papeles con cuidado. «El tribunal se pondrá en contacto», dijo. Luego se volvió hacia mí. «Señora Quintero». Me levanté, firme, mientras el cuarto se abría a mi alrededor. Al llegar a la puerta, Javier finalmente habló, apenas en un susurro. «Mamá». No respondí. La verdad, había hablado más fuerte que cualquiera de nosotros. 2 semanas después de la cena, me senté en la oficina de Esteban, mientras el notario sellaba la última página de mi Nuevo Testamento. El papel olía ligeramente a tinta y lino fresco. Un comienzo limpio plasmado entre firmas. Cada peso, cada activo, cada derecho sobre la casa de la calle del Sol iría a un fondo de becas para madres solteras, mujeres que habían caminado por el mismo borde delgado que yo una vez. Esteban leyó la cláusula en voz alta una última vez. Luego levantó la vista. «¿Estás segura?», asentí. «Completamente». Esa tarde, Javier llegó. Su rostro estaba demacrado, su voz pequeña, la arrogancia desaparecida. «Mamá, por favor», dijo, «no hagas esto, que podemos arreglar todo». Lo miré a los ojos por primera vez en meses. «Ya gastaste tu herencia», dije suavemente. «Mi confianza». No respondió. La verdad fue suficiente. Cuando se fue, la oficina se sintió inmóvil. El aire denso con una finalidad tranquila. Firmé la página final y le devolví la pluma a Esteban. Afuera, el aire estaba cargado con el aroma de jazmín y lluvia lejana. Caminé hacia el malecón donde el agua se encontraba con la luz, sabiendo que, por primera vez, todo lo que poseía finalmente pertenecía a la paz. La primavera volvió lentamente, suave y verde, lavando las calles de la lluvia invernal. La casa en la calle del Sol estaba silenciosa cuando abrí la puerta. Mía otra vez. Aunque se sentía como entrar en un recuerdo, el polvo flotaba en el aire. La luz del sol caía en diagonal sobre el suelo de madera, y el eco de risas antiguas resonaba débilmente en las paredes. Pasé las siguientes semanas restaurando lo que podía salvarse: pintura fresca, cortinas nuevas, el jardín replantado con hortensias. Encontré la foto rota que Daniela alguna vez arrojó al suelo, la de Raúl, Javier y yo, y la enmarcé, con la grieta aún visible como una cicatriz que se negaba a desvanecerse. No necesitaba hacerlo. Algunas cicatrices son prueba de que sobreviviste. Al anochecer, encendí una vela en el aparador, junto al relicario de Raúl. La llama tembló, estabilizándose mientras la brisa de la tarde entraba por la ventana abierta. La casa ya no se sentía embrujada, se sentía ganada. Caminé lentamente por cada cuarto, descalza, escuchando el crujido del suelo bajo mis pies. Cuando llegué a la puerta principal, me volví y susurré al silencio: «Estamos en casa otra vez. Raúl, afuera». Los jazmines estaban floreciendo, y por primera vez en años, la casa olía a paz.